Pues listo. Entonces, estamos ya ahora sí en en la última sesión de esta primera etapa. En este caso está denominada Historia, Poder y Realismo Político, que es pues una de las categorías que se anticipan, se pueden utilizar para el análisis de este texto. En este caso, toca abordar la obra de Tucídides. Para muchos, aunque no tiene la etiqueta del padre de la historia como sí la tiene Heródoto, en términos de rigor metodológico, consideran que la obra de Tucídides está mucho mejor lograda, a pesar de que en términos temporales están bastante cerca, ¿no? Incluso hasta hay notables coincidencias, aunque en la elaboración sí se aprecian marcadas diferencias. Curiosamente, el propio Tucídides tiene esta eh, característica de ser crítico de los trabajos que lo anteceden, ¿no? Es parte de lo que hace tan interesante esta obra, es una de las preguntas que yo dejaré ahí en el aire para abrir el debate, que es precisamente cómo se determina cuál es el suceso más importante. Ajá. Entonces, tal cual, es más, antes de hablar un poco del contexto, voy a citar a Tucídides, ateniense, el mismo así lo refiere, ateniense Tucídides, escribió la guerra que tuvieron entre sí los peloponesios y atenienses, comenzando desde el principio de ella, por creer que fuese la mayor y más digna de ser escrita que ninguna de todas las anteriores, pues unos y otros florecían en prosperidad y tenían todos los recursos necesarios para ella, y también porque todos los otros pueblos de Grecia se levantaron en favor y ayuda de la una o la otra parte, unos desde el principio de la guerra y otros después. Bueno, ahí hay un montón de elementos para analizar, eso lo hará Eduardo a detalle. Yo solo, repito, quiero plantear esta idea que es muy recurrente. Aquellos que han tenido la oportunidad de tomar el curso de historiografía conmigo, siempre hago énfasis en eso. Si no han tenido la oportunidad, seguramente se percatarán de que típicamente la justificación de por qué se escribe una obra, de por qué se aborda o se relata un tema, un suceso histórico, tiene que ver precisamente con esta característica de la relevancia, de la importancia. Aquí es sumamente puntual, ¿no? No, parece que no deja lugar a dudas, porque literalmente nos dice el propio Tucídides, porque esta guerra es la más digna de ser contada, porque esta guerra es la más importante que ha sucedido. Entonces aquí la pregunta del millón es, ¿cómo se establece o cómo se puede determinar qué guerra es más importante? Entonces, con eso en mente, podemos hacerle la misma pregunta exactamente a Heródoto, porque también tiene un punto de partida similar. Incluso podríamos cuestionarle lo mismo al propio Homero con su Ilíada, ¿no? Él no lo dice de manera tan contundente como estos historiadores, pero de cierta forma también está ahí en el imaginario, ¿no? Esta idea de, pues obviamente lo que yo voy a relatar tiene que ser lo importante, tiene que ser lo relevante. En este caso tenemos una peculiaridad, ya llegando ahora sí al contexto del propio autor, que es una historia coetánea, un proceso, se dice desde la historia del tiempo presente, abierto, porque los alcances y las repercusiones propias de esa disputa entre la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso estaba todavía en proceso, digamos, ¿no? Sí vive hasta el final de la guerra propiamente, pero los efectos todavía no se empezaban a vislumbrar del todo, ¿no? Entonces, es una historia bastante inmediata. Incluso, y esa es una de las peculiaridades de Tucídides, que lo hace especial también, podríamos decir es una historia desde adentro, en el sentido de que metodológicamente hablando, pues él también fue partícipe de los sucesos, ¿no? Él no solo es el que los va a contar, sino que también fue actor. Curiosamente, esta participación fallida en la guerra fue la que genera el exilio, porque él estaba comandando a unas tropas atenienses, y esa derrota le causa el exilio, y el exilio es precisamente lo que le abre la puerta, la posibilidad de tener esa calma, ese tiempo, ese espacio para documentarse, para investigar, para informarse y definitivamente para escribir, ¿no? Entonces, es curioso cómo llega el buen Tucídides a lo que llega,
Y hasta cierto punto tendríamos que estar agradecidos con que haya perdido esa batalla, porque si no, hubieran sucedido otras cuestiones. También a propósito del concepto, y acuérdense que para analizar la obra hay que entender no solo lo que se está viviendo en general, sino en lo específico, en lo particular, pues el autor, como lo hemos visto en otros casos, pues era una persona de cierto estrato social, ¿no? O sea, el hecho de que fuera comandante de estas tropas atenienses ya nos habla de cierto estatus. Y el linaje, que es otro de los conceptos que han aparecido por ahí a lo largo de las diferentes obras, típicamente el linaje asociado a los personajes de los cuales se está hablando, en este caso también asociado al mismo autor, ¿no? Y eso le permite, utilizando conceptos ya más actuales, pues le da un bagaje cultural, le da diferentes redes que le permiten acceder a otra información que definitivamente hubiera sido inaccesible por otros medios, ¿no? Entonces, parte de la riqueza de esta obra es que nos permite conocer pues las formas políticas desde esta perspectiva, repito, diría Guicciardini, de clase, ¿no? Desde su posición de clase, desde su posición que ocupa en términos públicos, digamos, ¿no? Es bastante interesante para considerarlo, ¿no? Lo que está de fondo entonces, dejando un poco de lado al autor, pues es una disputa entre los propios griegos, curiosamente, ¿no? Una guerra, digamos, intestina, aunque ojo, no todos los griegos eran iguales, ¿no? Venimos haciendo esta serie de distinciones entre los que sí hablan y los que no hablan. Este concepto que fue muy recurrente en la sesión 3 que fue la alteridad, ¿no? Entonces, claro, venimos los griegos de derrotar a los persas, a todos aquellos que no hablaban griego, que eran bárbaros. Y en este caso, las disputas ya son internas, ya son entre los propios. Pero ojo, porque también entre ellos había distinciones. También hay una alteridad dentro de la alteridad, ¿no? Lo cual es interesante, porque de hecho parte de lo que termina por desenmarcar y decantar la victoria de un bando sobre el otro no necesariamente tiene que ver como románticamente se piensa que es la supremacía militar de los espartanos que nacieron para luchar, ¿no? Sí, claro, evidentemente es un factor a considerar, pero no podemos ignorar, y lo dice uno de los textos, creo que es en la introducción precisamente del que les compartió Eduardo, pues que los atenienses tenían sus formas que no le gustaban a todos, ¿no? Y en ese sentido, para ellos, casi, eso es lo que se anuncia en la introducción, el concepto o el término, las palabras en griego que se utilizaban para referirse a los aliados o para referirse a los súbditos, eran como si fueran sinónimos. Ajá. Entonces, eso en un sentido contextual evidentemente influye para ver hacia dónde se va a decantar la victoria de un bando o de otro, ¿no? Porque mientras unos sí tenían esta idea, no sé si decirlo o elevarlo a nivel de conciencia, pero sí esta intención de ir en el mismo camino, en el caso de los atenienses, que eran los que estaban comandando la Liga de Delos, pues no sucedió del todo así, ¿no? Como si la del Peloponeso comandada por los espartanos. Entonces, de una u de otra forma, todo eso es lo que se va conjuntando para ver, nos dice el propio Tucídides, quién de los dos, cuál de los dos bandos que en ese entonces se encontraban en la cúspide se quedaba con el control de las cosas. Algo que es sumamente interesante y pues es parte de lo que origina los debates, el hilo conductor de este seminario, que es el poder, una de los conceptos más fuertes para lo que se ha discutido, es eso, ¿quién ostenta el poder de una manera más contundente? Ajá. Y entonces parecería ser, y eso lo discutíamos, repito, también en otras sesiones, pues, más o menos es un diálogo común, que no necesariamente eran tan diferentes. De hecho, aquí es más fácil cuestionar eso, ¿no? Si lo vimos para el caso, repito, de persas y griegos, acá es todavía más claro. Decir, bueno, ¿y por qué están luchando entre sí? La pregunta espejo sería, ¿y por qué no habrían de luchar entre sí, no? O sea, ¿por qué todo debería de ser armonía? ¿Por qué todo debería de ser civilización y negociaciones y la paz absoluta, ¿no? También eso sería pecar un poco de ingenuos, ¿no? Pero otra pregunta también es igual de válida. ¿Qué es lo que está originando
estos conflictos. Y entonces lo que hace Tucídides, y es lo que esperamos que hayan podido percibir, es dentro de una explicación muy de historiador, es decir, pues vámonos al origen de los conflictos, ¿no? La etiología, lo que ocasionó la disputa entre unos y otros. Y vámonos cronológicamente desarrollando cómo fue uno, cómo fue el otro, hasta que se resuelve a favor, en este caso, de los espartanos y, diría yo, para bien de la historia escrita, ¿no? Porque nos legó esta obra. Y bueno, como temporalmente estamos muy distantes, pues ya las repercusiones no las sufrimos tanto. Entonces, grosso modo, esa sigue siendo una Grecia del siglo V, aunque no es la misma Grecia que inicia con las guerras médicas, ya es una Grecia diferente que enfrenta otros conflictos, pero por lo menos en términos espaciales y en términos temporales, seguimos como en el mismo horizonte. ¿Qué tan diferente es Heródoto de Tucídides? Es parte de lo que se va a apreciar ahora sí ya directamente con la lectura del texto. Entonces, te paso la palabra. Va, muchas gracias, a él. Eh, algunas precisiones que me interesaron de lo que comentabas. ¿Por qué luchan los griegos entre sí, no? Hay un pasaje de Platón en el libro 5 de la República que dice, los griegos combaten todo el tiempo como si estuvieran destinados a reconciliarse, ¿no? En esta idea de que para los griegos era normal pues hacer la guerra y también hacer la paz. Y también hay una lectura, ¿no? Sobre Tucídides, que si bien cuenta esta historia de la guerra del Peloponeso y algunos lo han encasillado dentro de la lógica del realismo, ¿no? Del egoísmo político y todas estas cuestiones, pues Tucídides todo el tiempo está citando los tratados, ¿no? Los tratados que no dieron fruto y va explicando por qué y toda la obra de Tucídides gira en torno a esos intentos de tratados o los tratados, como si Tucídides nos quisiera decir, pero hay una opción, ¿no? Hay una opción que es la paz, esto se puede resolver, pero por una u otra razón no llega a término, ¿no? Entonces, esa es también otra lectura de Tucídides, una lectura pues más idealista respecto al canon que pues, nos va a decir que es un autor realista, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos hablando del diálogo de los Melios, que es el que leímos, la guerra del Peloponeso, como bien mencionó, se desarrolla entre el 431 y 404. Hacia el 425, los atenienses ya habían observado la isla de Melos, un lugar estratégico, y apuntaban a tomarla, y para el 416 es cuando ya se deciden pues a invadirla, ¿no? Y entonces el diálogo se presenta en un diálogo como estilo teatro, es uno de los diálogos, algunos dicen más hermosos, ¿no? De los libros clásicos, porque básicamente es una contestación de unos y otros. Ahora, cómo Tucídides obtenía sus fuentes, también ahí pues podríamos debatir, ¿no? Bastante, si Tucídides lo escuchó, si estuvo ahí, si alguien le dijo, o si simplemente está parafraseando algo que sucedió y lo codificó en forma de este diálogo tipo teatro, ¿no? Pero bueno, el teatro o el diálogo en sí nos va a decir que llegan los atenienses, ofrecen a los melios un ultimátum, que es ríndanse y paguen tributo a Atenas o sean destruidos. Los melios consideran que esto es inconcebible y entonces ellos empieza aquí la argumentación, ¿no? Argumentan que es una ciudad neutral, que no es un enemigo, por lo que Atenas no tiene necesidad de conquistarlos, pero Atenas contraargumenta que los atenienses, si aceptan la neutralidad y la independencia de una pequeña isla como Melos, se verán débiles, ¿no? Y entonces sus súbditos se rebelarán porque dirán, pues no pueden dominar esta pequeña isla y entonces otros se rebelarán. Y ahí justifican, ¿no? Los medios entonces otra vez argumentan que esta invasión alarmará a otros griegos que son neutrales y entonces se volverán hostiles contra Atenas. Y los atenienses se oponen y dicen que eso no es cierto, ¿no? Porque los estados independientes y los estados neutrales conocerán realmente cuál es la fuerza de Atenas, ¿no?
Entonces van jugando con estas respuestas, argumentación y contraargumentación. Los medios argumentan que sería entonces vergonzoso y cobarde por parte de los medios rendirse sin luchar, ¿no? Y los atenienses contrarrestan diciendo que es vergonzoso no someterse a un oponente más fuerte, ¿no? Porque así es más razonable que ellos venzan y entonces los medios deberían someterse. Y entonces los medios argumentan, ¿no? Que los atenienses, aunque son mucho más fuertes, por ahí pues, tienen una pequeña posibilidad de ganar. Y los medios dicen que tendrán ayuda de los espartanos, ¿no? Los medios habían sido una colonia espartana. Y los atenienses dicen, nosotros conocemos a los espartanos, no se van a meter para defenderlos a ustedes, no son importantes, no, eso no es cierto. Los medios entonces dicen que habrá ayuda de los dioses, que aquí es interesante porque Tucídides nunca menciona a los dioses como en la Ilíada o la Odisea, pero sí hay una mención a la cuestión divina, ¿no? Y lo interesante aquí es cómo Tucídides racionaliza a los dioses y dice, los dioses no intervendrán, ¿por qué? Porque los mismos dioses han creado la naturaleza así, donde el fuerte domina al débil, y entonces si así hicieron la naturaleza, es natural que Atenas, que es el fuerte, domine al débil que son ustedes, ¿no? Y entonces hay un tiro de tuerca ahí para otra vez contraargumentar a los medios. Finalmente, pues los medios argumentan que pues tendrán que resistir, aunque pierdan, ¿no? Que arriesgarán esa opción. Los atenienses dicen que ellos han sellado su destino, repitiéndole que es insensato lo que ellos han decidido, y ahí termina pues el diálogo, ¿no? La historia continúa en los libros siguientes, les hago el spoiler. Los atenienses dominan obviamente la isla, esclavizan, matan a los hombres, esclavizan a las mujeres y los niños, y van a repoblar la isla de Medios con atenienses, ¿no? Aunque luego, tiempo después, la gran peste en Atenas pues, terminará cobrándole la arrogancia a los atenienses, ¿no? En ese sentido. Y bueno, esas son como las ideas centrales del diálogo que todos leímos, y una de las cosas o de los textos auxiliares que pusimos para esta lectura, ¿no? Es una lectura de Leo Strauss, filósofo político que un tanto liberal, conservador, ¿no? De orientación, que él parte de que este diálogo muestra, ¿no? Un trato atemporal de la naturaleza política y la justicia. ¿Qué quiere decir con atemporal, no? Que hay una especie de línea conductora en todas las sociedades humanas que se puede ver reflejada en este diálogo, y entonces Tucídides ilustra, dice, que es un choque fundamental, ¿no? Entre las convenciones políticas, que son la moral, las leyes, las instituciones de la ciudad o la justicia, y la necesidad de la naturaleza humana, que es el egoísmo, el deseo y el poder, ¿no? Como si el hombre fuera egoísta, deseoso de poder en toda época, en todo espacio, y entonces esto se ilustra aquí. Una lectura similar la va a tener Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, en ese libro Humano, demasiado humano. Él utiliza el diálogo de los medios para decirnos que esta es la evidencia de la voluntad de poder, ¿no? Destacando la honestitud de los intelectuales atenienses griegos como Tucídides, diciendo, vean, esto es lo que era el mundo, y luego fueron corrompidos por la moral platónica, ¿no? Y entonces aquí Nietzsche es interesante porque utiliza esto para decirnos, la justicia nace siempre y cuando las dos partes sean equivalentes, tengan el mismo poder. Cuando hay asimetrías de poder, entonces pues no hay justicia, ¿no? Una fuerza se opone a la otra, que es como la enseñanza de este diálogo, en la idea de que el fuerte hace lo que quiere, el débil sufre lo que debe. Si los dos fueran fuertes, pues la cosa se anularía, ¿no? Se neutralizaría. Y entonces, esta es una parte, ¿no? De la naturaleza de la dominación, y que Nietzsche, pues, utiliza para hablarnos de la voluntad de poder. Ahora, eso es interesante porque esa es como la forma tradicional de leer este diálogo, pero también yo rescataría un pasaje del libro de Agustín de Hipona, San Agustín, la ciudad de Dios. Hay un diálogo en el capítulo 4, si no me equivoco, que es entre un pirata que
está azotando el Mediterráneo, lo capturan, lo llevan con Alejandro Magno, y entonces Alejandro Magno le pregunta, ¿no?, al pirata, ¿con qué derecho, ¿no?, estás sometiendo el mar a pillaje y aterrorizando el mar, ¿no? Y el pirata le responde, con el mismo derecho que tienes tú, ¿no?, a controlar el mundo entero, solo que yo, como lo hago con un solo barco, me llaman ladrón, y tú, como lo haces con una gran flota y con gloriosos ejércitos, te llaman rey, ¿no? Y entonces ahí lo que hace Agustín, o San Agustín, es desmitificar, ¿no?, la idea del poder y de los grandes imperios, diciéndonos que la soberanía, las leyes, los ejércitos, pues son fachadas vacías, ¿no?, si el gobierno no actúa con rectitud, con una base moral sólida y con una justicia orientada al bien común. Entonces, ¿qué hace diferente a un rey como Alejandro Magno a un ladrón, a un pirata, ¿no? Pues básicamente sería lo mismo, ¿no? Lo que nos dice al final San Agustín es la moral y la justicia, ¿no? Eso es lo que orienta a que un gobierno no solo legalice el saqueo, ¿no?, sino que más bien cree un estado de convivencia orientado al bien común, ¿no? Entonces, la justicia es la diferencia de fondo, que lo podríamos ver contrastando con el diálogo de los Melios, en el sentido de que los atenienses entonces, y esto lo pongo aquí ya para la reflexión, actuaron porque tenían que actuar así, porque eran los más fuertes, o fue un acto arrogante, sometieron a este pueblo y perdieron todo tipo de legitimidad al hacerlo, ¿no? O sea, también hay que ver ahí. Ahora, para terminar mi participación, Tucídides es un autor que, a diferencia de Heródoto, no es filoateniense, ¿no? Heródoto es un gran apologeta del imperio ateniense, ¿no? Nos va a decir los griegos son superiores a los persas, los atenienses. Tucídides es crítico a la política ateniense. Es un militar, es un soldado griego, lo mandan a la guerra, pero al final de cuentas dice, esto pudo haber sido diferente, ¿no? Y en toda la obra va señalando las partes donde los atenienses se estaban excediendo. Y esto lo relacionamos con lo que vimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada nos decía Esquilo, ¿no? En la obra esta de los persas, ¿no? Un gran poder, un gran imperio, pues puede controlar el mundo, pero su arrogancia, la ibris, lo puede llevar al fracaso, ¿no? Como vimos con Jerjes. Pues en esta línea un poco estaría Tucídides, ¿no? Diciendo, pues sí, yo trabajo aquí, ¿no? Este es mi trabajo de militar, pero no estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo los atenienses, y por eso se da la tarea de exhibir un diálogo como estos, ¿no? No mostrando el poder ateniense de que podía arrasar cualquier isla, sino haciendo esa discusión para discutir, para poner en evidencia hasta qué punto Atenas estaba actuando bien, o estaba, ¿no?, buscando el bien común, o estaba actuando con ibris, ¿no?, con esta soberbia, con esa superioridad que podría llevarla a una especie de catástrofe, ¿no?, o de fin. Y bueno, son discusiones, ¿no?, que se da. También hay que ver para quién escribía Tucídides, quién iba a leerlo. Fue escrito solo para él, para un círculo, ¿no? Entonces, todos esos elementos dan la idea de cómo también la obra se va armando. Lo interesante, como digo, es que ponga estas posturas, porque algo quería decir más allá de que Atenas dominara. Sería más fácil omitir el diálogo, es decir, simplemente Atenas conquistó a los Melios y ya, ¿no? Como a lo largo de su obra lo hace con otros lugares, pero aquí quiso ponerlo según yo, ¿no?, también para abrir esta reflexión, ¿no?, sobre las cuestiones de la justicia, la moral, el poder, los excesos, etcétera. Y bueno, dejaría ahí mi participación para que podamos continuar con la discusión. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Misael. Bueno, pues ya pusieron sobre la mesa los aspectos contextuales, los detalles históricos más importantes de la obra de Tucídides, y ahora yo voy a hablar de la parte metodológica. Y me parece que Tucídides es un autor de ruptura, ¿no?, con la tradición mítica, la tradición poética
¿no? De la antigua Grecia. Tucídides marca un parteaguas en la manera de explicar y de entender el pasado y de darle una significación a los hechos históricos. Se habla de Heródoto como el padre de la historia, pero recordemos que Heródoto pues se va más hacia la parte descriptiva, hacia la narración mítica, todavía hacia la épica, ¿no? Que son géneros muy distintos de lo que es la historiografía. Propiamente al que le deberíamos de reconocer esa parte como fundador de una metodología histórica, digamos, próxima como la conocemos actualmente, es justo Tucídides, ¿no? Es uno de los grandes precursores de la historia, ¿no? Como una disciplina que se encarga de explicar el pasado para comprender el presente, ¿no? Y es justamente lo que lo va a desmarcar de estos filósofos que hemos visto a lo largo del seminario, de Hesiodo, de Heródoto, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay varios detalles que vale la pena comentar al respecto, ya aterrizando en materia de la metodología. Uno de los elementos claves, pues, de el método de construir el discurso histórico de Tucídides es su llamada arqueología. Y no se refiere a la arqueología en términos como actualmente la entendemos, ¿no? Como ese rescate, pues, de los vestigios del pasado para tratar de integrar algunas bases históricas para la explicación de los acontecimientos, sino más bien es, vaya, no es el análisis propiamente de los restos arqueológicos, sino de indagar en las causalidades de los acontecimientos del pasado para poder explicar una determinada situación, ¿sí? Que tiene relevancia o significación para una colectividad en el presente. Entonces, esa es básicamente la arqueología de Tucídides, ¿no? Es un término que remite a los comienzos, antecedentes, las causalidades de un determinado hecho histórico, ¿no? E incluso del presente. Entonces, no se trata nada más de voltear la mirada al pasado para construir un relato, ¿no? Un relato que en este contexto, ¿no? Bueno, por lo menos en el entorno filosófico, ¿no? Intelectual que precede a Tucídides, pues generalmente tenía la función de entretener, ¿no? De divertir, quizás, ¿no? De explicar un poco lo que había sucedido, ¿no? Los acontecimientos, pero no con una profundidad, ¿no? Y un carácter analítico como lo va a hacer Tucídides. Entonces, eso es la arqueología justamente, ¿no? Él, antes de narrar y describir los hechos de la guerra del Peloponeso, él trata de reconstruir el pasado, ¿no? Y se enfoca en reconstruir aspectos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, cómo vivían, la situación política, lo que lleva a estos acontecimientos, estos hechos de armas, ¿no? Las relaciones de poder, ¿no? Va más allá de una simple narración mítica, ¿no? Como lo habíamos visto anteriormente. La formación de los ejércitos, por ejemplo, los recursos con los que, o que se van a generar, digamos, para emprender, ¿no? Esta guerra, ¿no? Los actores, no desde el punto de vista de la glorificación o de exaltar o demeritar a un personaje, ¿no? O criticarlo, vilipendiarlo, sino más bien del rol que tiene respecto a la sociedad. Y eso cambia radicalmente respecto a
la forma de hacer historia o de escribir esos acontecimientos que pues se había llevado a cabo primordialmente a partir de las historias de Heródoto, ¿no? Entonces, bueno, esa arqueología tiene una función metodológica, ¿no? Eh, Tucídides no se adentra, digamos, en el pasado remoto simplemente para mostrar los antecedentes de ese proceso, de esos acontecimientos, ¿no? Sino como un tipo de evidencia, ¿no? De recurso analítico para explicar lo que se está viviendo, ¿no? Es también parte de una historia, digamos, del tiempo presente, como decía Eduardo, ¿no? O sea, Tucídides vive la guerra, ¿no? La conoce, es militar, y no se remonta nada más a los antecedentes para construir, como yo les decía, un relato, sino que trata de explicar, ¿no? Y también empieza a comparar, ¿no? También podemos ver en la obra de Tucídides algunas bases, algunos indicios de lo que sería la historia comparada, ¿no? Compara la época que a él le tocó vivir con otras guerras y otros contextos, ¿no? Eso también es importantísimo. Tucídides no acepta ciegamente la tradición épica, ¿no? Él es crítico de esa tradición y por eso, digamos que funda, ¿no? Esta línea analítica de la historia a partir de diversas fuentes históricas, ¿sí? Eso también es importante porque Tucídides, ¿no? Es versátil en ese sentido. No pensemos en las fuentes históricas como las conocemos hoy en día, ¿no? Como fuentes de archivo convencionales. Tucídides no fue un archivo propiamente hablando, pero sí va a tener la idea de que para reconstruir ese pasado necesita tener toda la información hasta ese momento disponible para poder hacer una interpretación, una explicación lo más objetiva, ¿no? Entonces él empieza pues, a rastrear distintos vestigios, ¿no? A consultar. Desde luego, pues, fuentes orales, ¿no? Eh, Poemas épicos también van a formar parte de sus fuentes, eh, relatos, ¿no? Transmitidos de generación en generación y también por parte de los militares, ¿no? Algunos registros por ahí, memorias locales también. Bueno, también va a ser un poco de observación y etnografía, ¿no? Aquí las costumbres van a ser un elemento muy importante para la construcción de su historia, porque también forman parte de los vestigios del pasado, digamos, las costumbres. Restos visibles también arqueológicos, ¿no? Esos vestigios del pasado, los va a tratar de recuperar y los va a ir analizando, ¿no? Indicios materiales también, como yo les decía, ¿no? Objetos y pues algunos documentos, ¿no? O informes institucionales. Entonces, él es un historiador que va a optar por la variedad de fuentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos indicios, ¿no? Lo llevaron a construir una historia, eh, digamos, lo más completa, ¿no? Hasta ese momento, obviamente, con las limitaciones de la época, ¿sí? Es un personaje que va a ir a los sitios donde ocurrieron los hechos históricos, se va a acercar a las murallas, a las fortificaciones, a los restos que quedaron por ahí, va a entrevistar también, ¿no? A gente que está familiarizada con pues las dinámicas, ¿no? Que le dieron sentido a los acontecimientos históricos, ¿no? Entonces es una historia que trata, ¿no? De atraer y de integrar, ¿no? Su explicación a través de todos estos elementos. Entonces,
En eso va a destacar o va a resaltar la labor de Tucídides en comparación, por ejemplo, a otros historiadores como Heródoto, ¿no? En aquella época. Pero además, no solo buscó, ¿no? Integrar o consultar toda la información disponible, sino que también las va a analizar con cautela, ¿sí? Tucídides, digamos, es uno de los primeros historiadores en patentar, digamos, la crítica de fuentes, ¿no? Las va a analizar con cautela, va a confrontar los testimonios. Lo que le dice una fuente la va a contrastar con otra, ¿no? Va a cotejar, va a comparar, ¿sí? Tucídides no acepta la información por autoridad, por antigüedad o prestigio literario, ¿no? Sino que trata de establecer determinados criterios de objetividad que lo van a llevar a él, ¿sí? A tratar de integrar una interpretación lo más fidedigna posible. Claro, debemos entender que no hay una historia que se diga poseedora de la verdad absoluta, a pesar de que muchos historiadores llegan a sostener o decir eso, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historiografía occidental, por lo menos, y Tucídides no va a incurrir en eso, ¿no? Va a tratar de hacer una reconstrucción lo más fidedigna posible de los acontecimientos, ¿no? Está consciente de esas limitaciones y, y trata, ¿no? De no ser tan tajante en ese sentido, ¿no? Entonces somete la información a comparación, evaluación y crítica. Y este es uno de los procedimientos elementales del quehacer historiográfico hasta hoy en día, ¿no? Nosotros como historiadores no podemos dar por sentado y depositar una fe ciega en la información que tenemos en las fuentes que hemos consultado, ¿no? Sino que hay que confrontar y cotejar esa información, ¿no? Y todo eso, pues es una tradición que ha permanecido, ¿no? En la historiografía a lo largo de miles de años, ¿no? Y Tucídides justamente, pues es uno de los principales promotores, ¿no? Iniciadores de este procedimiento. Entonces, hay una crítica a la tradición también, desconfía desde luego de los relatos que le son compartidos, no los sistematiza sin haberlos examinado, ¿no? Y eso también, pues digamos, forma parte de las famosas operaciones historiográficas que todos conocemos a través de, pues digamos, los estudios o los análisis de José Gaos, ¿no? Si nosotros vemos las obras de Tucídides, concretamente la Guerra del Peloponeso, nos vamos a dar cuenta que hay una crítica de fuentes, ¿no? Hay etiología, no busca las causas para explicar un problema dado, hay crítica de fuentes, desde luego también hay hermenéutica, ¿no? Porque no se trata nada más de depositar, ¿no? O integrar la explicación sin haberla, ¿no? Afinado y proporcionar una explicación sobre los temas a tratar. Entonces, Tucídides es un historiador muy importante en ese sentido, ¿no? Para la historiografía, pues es uno de los grandes referentes, por lo menos en la historiografía occidental. Su obra, ¿no? Se aparta de manera muy clara de la memoria heroica, de la genealogía mítica, ¿sí? Que son los géneros que están más presentes en su época incluso. Se desmarca de la narración nada más ornamental para construir una historia crítica, causal, ¿no? Analítica, no busca producir un placer momentáneo, ¿no? O sea, la historia va más allá de la poesía, de entretener o de estimular los sentidos, sino
busca ofrecer una comprensión duradera de los hechos humanos, ¿no? En este sentido, bueno, Tucídides ocupa un lugar decisivo en la formación de la historiografía occidental, como les he mencionado, ¿no? Su obra nos introduce a la idea de que el historiador debe investigar, ¿sí? Investigar no nada más es levantar testimonios y construir un relato, sino es recabar la mayor información posible, contrastar esa información, ¿sí? Reconstruir y tomar en cuenta las causas, explicar los acontecimientos a partir de los factores sociales y políticos, ¿no? Eh, Él empieza a dar significación a los acontecimientos que se suscitan a nivel de lo individual, ¿no? Puede hablar de los grandes líderes, de los grandes militares, de las figuras emblemáticas, y lo hace pensando en que las acciones de esos individuos tienen repercusiones en la colectividad, ¿no? En lo social. Es decir, que no se quede en el nivel de los hechos del humano a secas, ¿no? Sino a través de su impacto, ¿no? En lo social. Su análisis de la guerra del Peloponeso, pues también, ¿no? Nos permite pensar en los problemas, ¿no? Que rebasan esta guerra, ¿no? En particular, habla cuestiones sobre el expansionismo de estas ciudades-estado, como Grecia, como Esparta. Habla también o da atisbos sobre el miedo, ¿no? La ambición, las relaciones entre justicia y poder, y bueno, pues también de las conductas, ¿no? Colectivas. Entonces, bueno, pues tenemos a Tucídides como uno de los grandes historiadores eh, del mundo occidental, por lo menos, y que es un referente, ¿no? Para todo estudiante de historia o para toda persona interesada en la historiografía, porque marca las pautas, ¿no? Es un norte el que ha trazado Tucídides, y bueno, a la fecha seguimos hablando de él, ¿no? No hay estudiante de licenciatura de historia que no tenga que ojear las páginas de sus libros para entender de qué va esta disciplina, ¿no? Tucídides, desde luego junto con Herodoto, con Polibio, con Plutarco, con Tito Livio, en fin, me refiero a los historiadores de la antigüedad, los historiadores clásicos, pues son los que han marcado la línea, ¿no? Y él es uno de los más importantes. Y bueno, pues yo hasta aquí dejo mi intervención, le cedo la palabra a los demás compañeros para que pues nos hagan sus aportes. Muchas gracias. No, gracias a ti, Walter. Bueno, vamos a abrir nada más, por si no se animan, que ya vi que ya se animó por ahí Eder, pero si no se animan, un par de cuestiones que quedan ahí sobre Tucídides. Se menciona esta idea de que es cronos y logos en un diálogo perfectamente entrelazado, ¿no? La verdad es que Tucídides sí tiene, digamos, pues esta novedad de la cual nos hablaba Walter, ¿no? Es menos anecdótico, menos descriptivo, más explicativo, ¿no? Esta idea de ir al pasado para explicar el presente, no solo ir por el relato mismo. Ahora, solo les decía un par de cuestiones. Una, ya se las anticipaba, tiene que ver con esta idea bastante presentista de, en verdad, la guerra que él relata es la más importante, como él lo refiere. Siempre les suelo poner el mismo ejemplo a mis alumnos de licenciatura. Les digo, piensen cuando hay elecciones. Cada que hay elecciones en México, sobre todo las federales, las presidenciales, nos dicen, estas son las elecciones más importantes de la historia del país. Siempre, siempre, siempre. Y yo siempre les digo, en verdad pueden ser siempre las más importantes de la historia del país. En ese sentido, cabría, repito, la pregunta para Heródoto, la pregunta para Tucídides, la pregunta para Polibio, la pregunta para Julio César, la pregunta para Tácito, para Tito Livio, y nos podemos seguir en la historiografía. Y siempre parece ser, por lo menos en esa primera parte de la historia, que la justificación es la misma: lo digno de ser rescatado, lo más importante. Entonces,
parece ser que el historiador es el que va poniendo esas etiquetas y el que decide y determina qué es eso digno y qué es eso más importante de ser relatado. Algo que es interesante también anotar es que tanto Homero como Heródoto narran guerras. ¿Por qué? Porque son los eventos que marcan sus épocas, son los eventos más importantes. Pero para ambos, ya se había mencionado en otra sesión, son producto de las pasiones humanas, ¿no? Queda muy claro en la Ilíada, por ejemplo, que es el rapto de Helena. Queda más claro todavía en Heródoto, perdón, cuando empieza diciendo cuál fue la causa de la enemistad entre los persas y los griegos. Dice, pues precisamente los raptos también de mujeres, ¿no? El rapto de Io, el rapto de Medea, el rapto de Europa, el rapto de Helena. Pero ojo, llega Tucídides y dice, bueno, yo voy a contar la guerra, pero porque la guerra es no solo la consecuencia, sino el principio ordenador del Estado. Es aquello que nos ayuda a explicar el afán de dominio y el afán de poder. Interesante, pero yo preguntaría, ¿ese afán de dominio y ese afán de poder no puede ser también entendido o explicado como una pasión humana? ¿O qué lo mueve? Un poco por ahí lo refería Eduardo con esta cita de Platón, ¿no? Híjole, es complicado, ¿no? Repito, es para abrir boca, no necesariamente tendrían que irse hacia esos lados. Y ahora sí abrimos, entonces, Eder, te escuchamos. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha bien. Bien, gracias. Pues bueno, primero agradecer por el curso que ha sido en verdad muy, muy revelador para mí y agradecer a la UAP, a la Rosario Castellanos, en fin, a los tres principales ponentes que siempre nos han acompañado, a las participaciones que han sido también bastante prolijas y muy diversas, ¿no? Con diversas perspectivas disciplinares. Bien, yo no planeaba, tengo una inquietud principal, ¿no? Dentro del universo, es que vaya, si a Heródoto me había causado una buena impresión, Tucídides creo que todavía más, en el sentido de esta polifonía que lo resalta mucho Strauss, ¿no? Es que parece ser que dentro de la manera en la que redacta es bastante, bastante sugerente, ¿no? Hay una serie de juegos muy intrincados entre lo que dice y lo que calla, la sobriedad en la que dice determinadas cosas, sus contraposiciones también ya dicen postura, ¿no? Esto de la causa más declarada pero menos verdadera y la causa y los hechos más evidentes pero que inmediatamente en el tiempo a lo mejor se olvidan. En fin, hay una serie de composiciones muy que yo creo que análisis de Strauss lo ha hecho de una manera muy buena, ¿no? Más como del perfil tipo lingüístico, me parece. Pero bien, entonces, antes de irme al punto que yo quiero, que es en lo que yo quiero concentrarme, que es principalmente el que señala Loró, Nicole Loró, voy a intentar contestar a tu inquietud, porque veo que ya la formulaste dos veces, Misael, profesor Misael. Entonces digo, bueno, quizás sí me animo un poco, ¿no? Ah, yo creo que, vamos, lo que Heródoto nos una y otra vez parece eh, decirnos, perdón, Tucídides parece decirnos con esto de que la guerra del Peloponeso es la guerra más importante. Yo creo que habría que compararlo primero con Tucídides y el motivo, si hablamos de motivaciones para escribir, dice que, según recuerdo, que es para que estas cosas, para que la fama de los hombres no caigan en el olvido, ¿no? Ahora bien, parece ser que eso no es necesario en el caso de Tucídides, porque, pues bueno, la guerra del Peloponeso se impone por su propia importancia, ¿no? Y parece ser entonces que el motivo para escribir es
explicar por qué es importante o las causas de esa relevancia, que son razones de Estado y él también, hay una causa que yo pondría, no sé qué tan explícito haya sido esto en las otras intervenciones, pero me parece también que es una pelea, una disputa de dos estructuras mentales, ¿no? Una estructura mental de tipo religiosa que ya está en desuso, que apela a la justicia, y un tipo de mentalidad que ya es aparentemente la propia de Tucídides, que es más atendiendo a los hechos, atendiendo a las causas que uno puede investigar, quizá no de manera archivística, ¿no? Pero sí, según él dice, en sus palabras, arqueológica, ¿no? Que bueno, no sé qué tanto si por el mero resplandor de la palabra algo podríamos rescatar, algún puente entre esta arqueología y la arqueología de Michel Foucault, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, ¿no? Es en Herodoto, la guerra, las explicaciones sobre las guerras o la explicación histórica es para que determinadas cosas no caigan en el olvido. En cambio, él ya no está en ese marco, digamos, conceptual, en esos procesos mentales de épocas que ya, por la manera en la que él les expone, nos parece decir que están ya sobrepasadas, ¿no? Que incluso ahí en una lectura nietzscheana es aquel que se apresura a darse cuenta que ya está sobrepasado, ese es el que escuchará mejor a la voluntad de poder y estará en condiciones estratégicas para obtener ventajas militares, ¿no? Casi, casi lo que parece ser que si juntamos un poquito a Tucídides con Nietzsche, pudiera también estar insinuándonos sus posturas, ¿no? Pero bueno, no creo estar diciendo la última palabra sobre tu pregunta, que es una inquietud, creo yo, muy, muy relevante, muy pertinente y de la que pasaremos nosotros y se seguirá comentando, ¿no? Bien, ahora sí voy a mi inquietud, que trataré de exponerla también lo más didácticamente posible, ¿no? Y creo yo, en el marco ahora no de una política militar estatal, ¿no? Y cómo esto pudiera darnos la comprensión histórica, ¿no? Cómo el punto de vista de la filosofía política, o si se quiere, de la filosofía pensada por militares, pudiera estarnos dando la piedra de toque de la evolución histórica. Yo creo que Nicole Oroc, no es que esto lo descarte, ella se ubica más en la perspectiva no de la filosofía política netamente, sino de las políticas de la memoria, ¿no? Por estas cuestiones del juramento, de la estasis que están tan explicadas, ¿no? Por Tucídides. Ahora bien, creo yo que esta reproche, en la medida en que puede parecer un poquito impertinente de mi parte hacer reproche a una autora de tanto peso como Leroy, muy brillante, pero creo que esta política de la memoria está pensada desde esa perspectiva estatal y el encuentro, mejor dicho, entre el binomio religión y Estado en la utilización que hacen del juramento. Ahora bien, dado que al menos en el libro de Nicole Orox, eh, parece ser que el juramento está conectado con el quiqueón, con la práctica de mezcla, pero es esta mezcla que al menos en las acotaciones que hace Loró, cuenta un fragmento de Heráclito, me parece, ¿no? Donde a él se le pide que hable delante de una asamblea, que haya un pleito ahí, y lo único que hace un poco como para desembarazarse tal vez de esta cuestión de, oye, tienes que hablar, mira, y así como que él no sale a hablar, sale simplemente, hace una mezcla de cebada con alguna otra
bueno, la mezcla tradicional era cebada poleo, y la agita un poquito y se la bebe, y deja el vaso y ya, ¿no? Esa es toda la comunicación. Su respuesta es un mostrar y no es un tomar la palabra en la asamblea, no es un tomar la palabra agonístico. Pero ahora bien, estos gestos son el marco de hecho, la palabra quiqueón y toda la exégesis filológica que está ahí también expuesta por Loro. Y esto que yo creo que quizá hizo falta hacerlo explícito, está dentro del marco de los ritos eleusinos. Ahora bien, esto pudiera ser anecdótico, pero ah, creo que varios antropólogos han señalado, o al menos cuando he estudiado este tema desde la perspectiva de la antropología, señalan que el rito religioso es una cuestión, el rito eleusino es una cuestión religiosa muy típica, muy atípica, perdón, en lo siguiente, que es un poder que no se muestra. No es como el poder dinámico, engarzado y paralelo, digamos casi el abrazo entre la religión y el Estado, y por lo tanto un poder político religioso que se muestra como tal poder. ¿Qué significa que el rito de Lucino no se muestre? Se puede comprender, de hecho, desde su naturaleza, digamos, extranjera, ¿no? Es un rito que viene según de Macedonia y que no está en Atenas. Los atenienses hacen una procesión para salir de la polis y dar lugar al rito, de hecho, que esto sí sería una hipótesis que meto aquí, que es lo que da unión precisamente, a lo mejor no en el sentido ciudadano, pero sí es la unión probablemente más fuerte, es la unión comunitaria de los griegos, de tipo comunitaria, de tipo religioso de los griegos, está en el horizonte de Eleusis. No es una unión de tipo cívico-política. Entonces yo creo que ahí las cuestiones que plantea Loro, ya para no llevar mucho tiempo, creo que la interpretación del juramento está en la utilidad de la política de la memoria que pudiera dar desde una perspectiva estatal. El problema es que el ejemplo del juramento está tomado de una cuestión que no obedece a una política estatal, o al menos no ni siquiera religiosa estatal. Es una política que no aparece en la polis, que es una unidad de tipo comunitaria, o es una unidad que sale, si los planteamos en el términos de Gesellschaft y Gemeinschaft, es más Gemeinschaft y no Gesellschaft, ¿no? Bueno, espero haber sido claro. Es una cuestión que a mí me surgió, porque a mí me interesa el rito eleusino como cuestión filosófica dentro del pensamiento hegeliano. Y bueno, yo no pensé toparme con este tema dentro de Loro y Tucídides, ¿no? Vale, gracias. Sí, de hecho, bueno, parte de la apuesta es esa, ¿no? Luego podemos encontrar pistas o claves, como te sucedió en este caso, en los lugares menos esperados, ¿no? Juré que no iba a intervenir ahorita porque veo que hay varias manos, pero luego no va a tener tanto sentido que refiera a lo que estás discutiendo un poco, Eder, entonces aprovecharé que tengo la palabra. Son dos cuestiones puntuales. La primera ya la había mencionado Eduardo, que tiene que ver precisamente con la selección, ¿no? O sea, ¿por qué el diálogo de Melios y no otros diálogos? Sí, claro, está lleno de diálogos, ¿no? Pero en el momento en el que tú escoges cuáles sí quieres, a cuáles les quieres dar cabida y cuáles no, ya estás siendo selectivo, ya estás filtrando. Esa sería como una de las claves, ¿no? Ahora, un poco, si te entendí bien y que de hecho me hizo bastante sentido con el ejemplo que puso Eduardo también sobre San Agustín, es un texto que por ahí me da vueltas y ahorita que te escuchaba me vino a la mente, que es de Enzo Traverso, que es el de El pasado y instrucciones de su uso, ¿no?
Y habla él sobre las memorias fuertes y las memorias débiles, y lo voy a leer para no equivocarme. Eh, Cito textual, dice: la única diferencia entre una lengua y un dialecto, dice un aforismo difundido entre los pueblos minoritarios, se debe a que la lengua está protegida por una policía y el dialecto no. Se podría extender esa constatación a la memoria. Hay memorias oficiales alimentadas por instituciones, incluso estados, y memorias subterráneas, escondidas o prohibidas. Y bueno, ya su disertación es muchísimo más amplia, más interesante, y tal cual me hizo mucho pensar en eso, ¿no? ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que legitima? ¿Cuáles son los discursos hegemónicos y por qué son los discursos hegemónicos, ¿no? Está atravesado por un montón pues de elementos como los que tú enunciaste, como el ejemplo de Eduardo, como esta reflexión de Traverso, ¿no? Pero da para mucho, da para mucho. Entonces, les daré la palabra y seguramente por ahí quedarán algunas ideas para regresar, si el tiempo lo permite. Pero te agradezco bastante, Eder. Víctor. Víctor, ¿andas por ahí? A ver, te habías desmuteado, pero no se te oía. Y ahí estás muteado. No, ahí sigues muteado. No. Sí, no te preocupes, igual estás ahí anotado. En cuanto se resuelva, pues te regresamos la palabra, ¿vale? Dina. Dina, ya. Ah, hola, hola. ¿Me escucho bien? Sí. Pues, este, creo que yo pues igual agradezco haber que han armado este curso para todas y todos, y todes, fue muy rico, fue muy verdaderamente, o sea, a mí fue como muy contundente y me hizo como, mm, eh, como leer cosas que no pensé que podría leer, la verdad. Fue muy difícil, o sea, como enfrentarme con textos que, pues, te sabes como que más o menos la sinopsis, pero después ponerte como cara a cara frente al papel este, y las, y la escritura, y después eventualmente como entenderle, y no solamente entenderle, sacar eh, una crítica, una reflexión, por más simple que sea, fue como muy bello y muy, no sé, yo me sentí como muy, eh, no sé, es como que me despertaron las ganas otra vez como de como de curiosidad académica. Entonces, pues les quiero agradecer mucho por haber armado este curso, estuvo muy padre. Y pues la verdad, este fue entre la idea y la odisea, pero este era como el documento histórico con el que yo me sentía más, era como el que tenía más ganas de leer, o sea, porque me siento mucho más, eh, capacitada como con la escuela del realismo político específicamente. Y entonces se me hace súper interesante, por ejemplo, aquí, no sé, tengo unas como consideraciones para hablar de como del realismo político, y es como, y cómo es que tú sí vives al momento de presentar el diálogo de los medios, y al momento de representar cómo funda esta escuela de pensamiento, ¿no? Que tiene consecuencias hasta, o sea, nuestros días, ¿no? Desde Maquiavelo, Nietzsche, el Estado jovesiano, o sea, me parece una cosa como violentamente impactante, o sea, entonces es como, para justo no como perderme mucho, es como la realidad a la cual el realismo hace referencia, pues es aquella que resiste a la voluntad humana de transformación de las relaciones sociales.
pero es también aquella que irrumpe el orden de aquellas relaciones y las descompagina. Entonces, si la realidad que presenta resistencia no es simplemente una necesidad objetiva, es una voluntad contrastante, es hostil para vencer esa realidad, entonces aparece el poder, que es la voluntad organizada y la voluntad armada, no hay que, como, por supuesto. Y entonces lo que decía, ¿no? Al inicio de cada estado hay una guerra, ¿no? Hay violencia y entonces la realidad política es conflicto, el conflicto se gobierna con la fuerza, el conflicto produce orden y reglas a través de una instauración de jerarquía y de decisiones. Entonces, o sea, y aquí venimos como con Maquiavelo en su, o sea, cómo es que él define, por ejemplo, la especificidad de la concepción de la política clásica, o sea, dice un sistema de recetas al servicio de la conservación y el reforzamiento del Estado, o sea, entonces es como básicamente está al servicio de, o sea, como la autoconservación del mismo poder, ¿no? Y aquí pues vienen muchísimas preguntas, ¿no? Como cómo es que Heródoto al final, por ejemplo, que ponían como punto de partida, ¿no? Cómo es que Heródoto metodológicamente decide, ¿no? Esta es la parte importante, ¿no? Y entonces pone los metarrelatos bueno, o sea, estoy diciendo como una persona imparcial o estoy diciendo como estoy imparcial, pero pues inmediatamente por la misma como naturaleza humana o sea, tengo mis propias representaciones como del lenguaje, de lo simbólico, de lo cultural y por qué es importante esto, o sea, básica. Y entonces tenemos uno de los grandes debates de como que pues la historia es de los victoriosos, o sea, aun cuando decían como Heródoto no es un a- ateniense, como un o sea, como no es como que amante de los atenienses, pues, o sea, los critica y hace esto, pero al mismo tiempo es como la historia de los vencedores, ¿no? Entonces viene toda esta, como, no sé, el poema de Bertolt Brecht, que es como, eh, poema no sé si, ay, bueno, me causa muchas cosas, quiero ver si lo puedo encontrar, eh, es como poema de la clase trabajadora, preguntas, ajá, es un poema de Bertolt Brecht, y se llama Preguntas de un obrero queleno. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en la que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes. Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en la que el mar se la tragaba, los que se hundían, gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. No llevaba siquiera cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la Guerra de los 7 Años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién consignó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Y entonces, pues yo sé que esto viene como muy después, pero es innegable como que poder, o sea, vemos tus ideas, a mí me salta muchísimo esto. Y pues no sé, también es como la lucha por la supervivencia del grupo lleva necesariamente a la imposición o puede devenir como la coexistencia.
¿La imposición es compatible con la consolidación del orden o está fatalmente como destinada a provocar una respuesta igual de violenta? ¿La lucha por el poder sirve a la conservación del colectivo o solamente es la conservación de los detentores del poder? O sea, si el arte es de conservar el Estado, o sea, es también el arte de conservarse mientras el Estado se disuelve. No sé si se puede entender, o sea, como... Y la estrategia de autoconservación peligra a menudo resultar débil, pues en un mundo en continuo movimiento, en el cual para mantenerse es necesario crecer, y la estrategia de autoafirmación es intrínsecamente desestabilizante en cuanto consagrada a la imposición, y pues justamente lo que decía Eduardo, a la ibris, ¿no? O sea, a mí nada, el nacimiento del realismo está intrínsecamente ligado a la génesis de la historia, porque el pensamiento del origen, del saber arqueológico, la investigación de las causas y profundas de los andamientos, primeramente con Tucídides, este, viene desplazándose desde la narración de las causas subjetivas, como el rapto de mujeres, hasta la investigación de las causas estructurales de los conflictos, ¿no? Como es lo que pretende eh, hacer como su excavación histórica Tucídides. Y pues, nada, solo eso. Varia cosas. Muchas gracias. No, no, gracias a ti por esa pasión que transmites. Si puedes compartir en el chat el fragmento que leíste, vendría bien. Me recordó varios pasajes, ¿no? Claro, lo que sucede es que en términos historiográficos tenemos que darnos cuenta, pues que tuvo que pasar mucha historia para que se empezaran a introducir otros temas, ¿no? Nos dice Pablo Gómez que la historia también está hecha de derrotas, pero parece ser que no nos interesa contar o relatar esas derrotas, ¿no? Y la historia, la historiografía es un ejemplo claro de ello. Ahora, lo que está en el fondo, lo que típicamente hay que cuestionar, pues es algo que de pronto ahí mencionó Walter en su intervención, ¿no? ¿Para quién se escribe? Y además de para quién se escribe, ¿en qué espacios se está produciendo, ¿no? Por eso los lugares de producción siempre son tan interesantes de analizar. Por ahí tengo otras cuestiones sueltas que tocaste, las voy a anotar por si da tiempo al final, pero por lo pronto avanzo porque si no, luego nos ha pasado que ya no les doy la palabra por andar acaparando. Pero te agradezco mucho, Dina. Víctor, vamos a hacer el intento a ver si ya te escuchas. Oh, ya no estás muteado, pero a ver, habla. No se te escucha, aunque ya se ve que ya no estás muteado, pero no se te escucha. Bueno, todavía tenemos 20 minutos para ver si se soluciona, un poquito más, porque no se escucha, ¿verdad? No. Bueno, pues dale, Eduardo, en lo que vemos si Víctor puede solucionar el detalle. Ok, muchas gracias. Solo para conectar un poco con lo que decía Walter, ¿no? Sobre las fuentes en Tucídides. En algún capítulo de Tucídides más adelante de este que leímos, se da a entender que Tucídides era alguien que tenía dinero, ¿no? Parece que tenía unas minas de plata y por ahí dice que él incluso podría haber reclutado un ejército, ¿no? Y pagado el mismo ese ejército, sobre todo en Tracia, porque Tucídides era de Tracia, ¿no? En el norte de Grecia. Entonces, con este dinero, pues prácticamente parece que él se hacía proveer todas estas archivos o todos estos informantes que tenía alrededor, ¿no? A diferencia de Heródoto, ¿no? Que daba por cierto todo lo que le contaban, entonces alguien le decía Heródoto pasó así y Heródoto así lo escribía porque alguien se lo contó. Tucídides tenía la capacidad, ¿no? También económica de mandar a alguien a investigar si realmente era así y cuando no era él el que iba, pues mandaba esto. En la obra de Tucídides vamos a encontrar que reproduce tal cual los epígrafes que eran los que ponían ¿no? Decía Mobiliano que las ciudades griegas eran ciudades hablantes, ¿no? Porque todos los decretos o las disposiciones públicas se tallaban en piedra, se exhibían,
Y entonces en Tucídides vamos a tener un catálogo de estos epígrafes que se reproducen ahí tal cual, ¿no? Entonces Tucídides va escribiendo y dice, y entonces este es el tratado, este es el acuerdo, y lo reproduce tal cual, ¿no? Algunos él los pudo haber reproducido de cuenta propia y otras mandó a alguien a investigar qué decía, se lo trajeron y entonces lo reproduce. El diálogo es un poco, este diálogo que leímos, una anomalía, ¿no? Porque pues ese no se reprodujo, o él estuvo ahí o alguien le contó que estuvo ahí y más o menos tendríamos que darlo por bueno como una especie de paráfrasis. Pero bueno, eso también es interesante, ¿no? Pues considerarlo. Y otra cosa que quería decir, Tucídides tuvo una gran intuición, porque él empezó la guerra en el 404, él era un general, un estrategos, y él dijo, esto va a durar tiempo, ¿no? Y entonces él empezó a escribir la guerra y estuvo 30 años escribiendo, ¿no? De hecho, él termina su relato en el 404. Pero él fue compilando 30 años de estos acuerdos, epígrafes, diálogos, investigaciones. También ahí hay una duda entre los historiadores si existió un archivo en Atenas, ¿no? Algunos dicen que sí, otros que no, porque algunos textos que refiere Tucídides luego son referidos por otros textos griegos, y entonces pudieron tener la misma fuente. Hay una discusión todavía sobre eso. Otra cosa interesante es que como fue el único que escribió una guerra en 30 años, que es algo difícil, y yo creo que insólito en la historia, no hay muchos historiadores o muchos cronistas que hayan hecho esto, ¿no? O en la antigüedad, por lo menos, ¿no? O que nos hayan llegado hasta nosotros, pero solo tenemos la versión de Tucídides. Es como si nosotros tuviésemos, para entender la Segunda Guerra Mundial, solo la versión de Winston Churchill, ¿no? Que estuvo ahí en primera línea, que se escribió 12 tomos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, gran lector de Tucídides, porque lo copia, ¿no? Dice, y entonces Roosevelt me mandó un telegrama y pone el telegrama, ¿no? Tal cual, y Stalin me dijo y pone el pedazo de la carta. Lo hizo a la Tucídides. Y si no tuviéramos otra fuente histórica, tendríamos que contentarnos con la versión que nos contó Churchill, ¿no? Hola. Que obviamente sabemos que está sesgada y que tiene pues su punto de vista. Lo mismo va a suceder con la historia de la guerra del Peloponeso. Tenemos esta versión que es fantástica, pero es la única versión que tenemos. No podemos saber qué dijeron los medios, no podemos saber qué dijeron otros. Otra cosa para anotar también es que lo que hacía estas alianzas que hacían los atenienses, la simaquia, que llamaban los griegos, Atenas tenía una condición. Los aliados de Atenas eran solo aliados de Atenas, pero no eran aliados entre sí, mientras que los aliados de Esparta eran aliados entre sí y aliados con Esparta, ¿no? Y entonces esto hacía parecer pues que Atenas tuviese un imperio más que una red de aliados, ¿no? Ya desde el mundo griego pues hay una discusión un poco sobre eso. Creo que el mismo Tucídides pues lo pone, ¿no? Ahí de relieve. Y también pues decir esto, ¿no? Sobre todo lo que decía Dina, como Tucídides escribió esto, no es que él haya querido hacer los fundamentos del realismo político o de la escuela realista, sino que luego otros lo leyeron e interpretaron lo que ellos quisieron de lo que dijo Tucídides, y ahí se va formando la escuela realista, ¿no? Por ejemplo, Hobbes, que era también un gran lector de Tucídides, y él lo interpreta la forma de entender el poder y cómo él organiza el Estado y todo eso, es una interpretación tucididea. Pero como les dije al principio, ¿no? Tucídides está lleno de tratados. ¿Por qué no hay un Tucídides idealista? Porque alguien no lo interpretó así o el texto interpretado así tuvo otras suertes, ¿no? Lo mismo sucede con Maquiavelo, ¿no? En el sentido que se puede interpretar como el príncipe quiere conservar el poder, pero también podríamos ver ahí una desviación, ¿no? El poder del príncipe está sustentado en el poder de los gobernados, ¿no? Son consejos para que el príncipe no se exceda y diciéndole al príncipe, pues tienes que gobernar con parsimonia, ¿no? Con virtud, porque eso es lo que te da el poder. Si te excedes, también pues no vas a tener un buen gobierno o no vas a poder conservar el poder, ¿no?
Y entonces son perspectivas, ¿no? Que luego otros autores más adelante pues leen la parte que les gusta, que les conviene, lo acomodan y van creando pues escuelas de pensamiento, ¿no? Digo, eso es más o menos lo que podríamos decir. Lo interesante aquí es no caer tanto en esas ideas, sino leer los textos de manera crítica y decir, abrir la posibilidad, abrir el texto, porque también nos hace reflexionar más, ¿no? Bueno, y un poco esa es la idea que quería transmitir. Te agradezco. Oigan, ahora tengo mucho ruido. Está lloviendo bastante fuerte por acá. Pero Víctor, vamos a ver si te escuchamos Hola. ahora sí. Hola. ¿Me oyen? ¿Sí, sí me escuchan? Ay, qué bueno. Sí, dale. Bueno, tras este pequeño comentario técnico, mira, mi comentario realmente cuando leas lecturas de Tucídides me pareció muy interesante, ya que realmente aquí vemos realmente cómo la historia se escribía. Literalmente no es como, digamos, no, se escribe todo el tiempo, pero con Tucídides parece fascinante, ya que mientras leía sus textos, me hacía recordar cada ciertos párrafos la historia contemporánea. Por ejemplo, cuando hablaba de Atenas y su liga particular, me recuerda muchísimo el caso, digamos, de las redes de alianzas, de la Guerra Fría, de cómo hablan de tratados, de cómo se discutía realmente. Digo, precisamente es una parte de un debate en el que, no me acuerdo qué personaje, ser sincero, hablaba hacia Macedonia, o era el rey de Macedonia, que decía, no, perdón, de Esparta. Decía, ¿por qué el honor? ¿Dónde está nuestro honor? ¿Qué pasará cuando justamente Grecia y Finlandia nos ataque a nosotros? ¿Nos vamos a quedar aquí parados? ¿Qué haremos nosotros? O sea, porque realmente sí se ve en el texto que interpreta que tiene como miedo a que realmente Grecia, Atenas los avasalle, como pasó con Megara y otra isla que yo no acuerdo. Y parece muy curioso, y fíjense que también me acuerdo mucho a lo que pasa mucho en la idea de lo que como de extremistas de esto, aniquilar toda una población, me recuerda bastante el proceso de colonización europea que estaría más adelante, tanto en África como en América. Me acordó muchísimo eso, aunque no lo mencioné físicamente, eso de colonización del imperio ateniense me pareció muy, muy interesante, porque realmente sí, hemos aquí, aunque claramente sí, no inventó la escuela ni realista, ni idealista, ni digamos la liberalista, o no liberal, aquí vemos gente que muchos autores tomaron ciertas ideas, por ejemplo, una frase que me acuerdo mucho que dice que la historia a veces no es la misma, pero puede rimar, y claramente aquí rima. Una vez leí ese tiempo que comentaban que la guerra de Peloponeso fue una guerra en la que fue un paralelo entre la Guerra Fría. Tenemos dos superpotencias regionales. Tenemos a Atenas y Esparta. Ambas representaban algo muy alternativas del poder del pueblo y la autocracia ateniense, digo, espartana. Y al final, aunque la Guerra Fría acabó contra la democracia, al final, como vemos después en la historia, las dos superpotencias al final quedaron pues muy agotadas. ¿Y qué pasó? Justamente al final de un periodo de relativo hegemonía tebana, ¿y quién llegó? El reino de Macedonia, a básicamente conocido como el hegemón de todo el mundo greco, el mundo helénico. Y realmente sí vimos algo muy curioso hoy, porque realmente sin quererlo, Tucídides atestigua el final de una era. Digamos, el inicio del final. Porque realmente él no sabe que en un par de décadas, realmente Grecia no va a ser independiente. Va a ser por el Imperio Macedónico, va a ser una futura provincia romana ligada al mundo cristiano bizantino, va a ser ligado luego al mundo musulmán también. Al final Grecia, aunque sea depende más adelante, nunca volverá a ser lo que fue una vez. Y realmente aquí, si tú sí hubiera vuelto para atrás, realmente se sorprendía bastante de cómo la humanidad tomó sus ideas, aunque no directamente, nos inspiró en ellas para tratar de entendernos. Porque realmente en la historia el poder realmente sí es bastante como, no es lo mismo, pero sí rime bastante. Porque realmente aquí vemos que el hambre de Atenas también me recuerda muchísimo lo que pasa también con incluso en el mundo actual, que pasó en la guerra entre de Israel con los Estados Unidos contra Irán. Pasó muy similar, un bloqueo naval, ataques precisos, retroceso, diplomacia fracasa, debates morales sobre qué tan correcto es realmente, en qué fue el punto de la diplomacia, como tal, en qué punto se desparta la búsqueda por el poder de la moralidad humana. Porque realmente aquí vimos inclusive ese debate entre la moral, griega obviamente, ¿no? Pero en qué punto realmente se separa en qué dejamos ser tanto humanos
y pasamos a ser como, digamos, ya como depredadores de poder. Aquí claramente se ve como Atenas se sobrepasó su capacidad militar y pues, quedó derrotada, ¿no? Pero también vemos que Esparta también no era tan, aunque era poderosa, pero en su sistema particular de vida ya militar no duró para siempre. Y siempre, particularmente con un sistema de esclavos, los hilotas, que no tampoco iban a ser tan fáciles de volver a preparar otra vez o para suprimir. Así que, realmente, Tucídides, para mí, esta lectura fue muy buena. Y mi única pregunta sería, para cualquiera de los ponentes que me quisiera responder, sería, ¿en un Tucídides podría también, o por ejemplo, Tucídides podría haber predicho en un momento dado en nuestro futuro? ¿O sencillamente era tan perceptivo que describió el mundo tal como era, a veces sin máscaras? Es cuanto, gracias. No, muchas gracias a ti. Como tengo la facultad, le pasaré tu pregunta, Eduardo, pero será después. Sí, a ver, lo que mencionas, sumamente revelador. Acuérdate que tenemos una gran ventaja, pues que tenemos la frase que dice hablar con el periódico del día anterior bajo el brazo, pues es más fácil. Aquí tenemos los periódicos desde el 404 antes de Cristo, que terminó la guerra del Peloponeso, y podemos ver un montón de ejemplos históricos que se podrían asemejar o no necesariamente, pero que cabrían las analogías, ¿no? Algo de lo que mencionabas ahorita me hizo brincar a una de las primeras participaciones, la de Eder concretamente, sobre estos motivos, estas intenciones de por qué registrar. Y lo dijiste, yo creo que también por ahí habría que ponerlo sobre la mesa, ¿no? A ver, cuando Heródoto escribe, y lo dice literal, porque no quiere que caiga en el olvido, el contexto en el que él estaba viviendo cuando son las guerras médicas, era un temor real, porque era probable, era posible que los persas vencieran, ¿no? Era el imperio más grande del momento. Ajá. Y entonces ese temor a que se olvide en caso de que sean derrotados, está ahí, latente. Algo similar puede ocurrir en el caso de Tucídides, porque no sabemos, no se sabe, así él vaya siendo partícipe de estos eventos, pues de qué lado se va a decantar al final de cuentas, ¿no? Entonces, por ahí de pronto ganan los espartanos y respetan la cultura ateniense y no la aniquilan, no la destrozan, no la sepultan, no la queman, como ha ocurrido en un montón de casos, repito, que tenemos la historia de testigo, ¿no? Pero en su momento el temor está ahí, el temor al olvido, ¿no? Entonces, no solo es este rememorar la grandeza y lo digno de ser rescatado, sino este que no se pierda ante el posible temor, como como un elemento a considerar en toda esta ecuación del por qué sí, del por qué no. Pero sí, efectivamente, lo que mencionas es pues para discutirse, para repensarse, incluso, pues también como sucede en estos espacios, pues nos estábamos quedando cortos porque nos faltan unos cuantos libros de discutir y analizar, o capítulos, pasajes dentro del mismo libro de Tucídides, ¿no? Pero bueno, será en otra ocasión, será para la versión 2 del seminario. Juan Manuel, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Se te escucha muy bien, Juan Manuel. Eso, muchas gracias. Bueno, realmente un apunte, pero primero que nada, pues agradecer que nos hayan invitado a este seminario, muy interesante, y sobre todo porque, bueno, pues aquí ya escuchamos a gentes tan, vamos a decir que, tan preparadas como ustedes, que nos muestran la forma de interpretar los textos, ¿no? Y hablando de interpretación, pues yo estoy, digo, desde luego, mi formación histórico-filosófica, que está en proceso, me sirve mucho porque me remite o pienso que la interpretación de las relaciones internacionales, pues, se va enriqueciendo desde mi personal punto de vista, ¿no? Y entonces, a mí me parece que Tucídides, y me van a tener que permitir esta licencia que voy a tomar, para interpretarlo como el primer proto-geopolítico de Occidente, ¿no? Porque sustituye el mito por la física del espacio, ¿no? La base de las tensiones globales contemporáneas se encuentra en su libro primero, donde enuncia
Y él dice que el crecimiento del poder de Atenas infundió temor a los lacedemonios, obligándolos a entrar en guerra, ¿no? Y en el siglo XXI, el teórico neorrealista Kaplan, Robert Kaplan, si mal no recuerdo, llama a eso la venganza de la geografía y advierte que las fronteras físicas y el miedo sistémico siguen dictando las agendas de las grandes potencias y desmienten la ilusión liberal de un mundo hiperconectado y pacífico. Eso es lo que dice Kaplan. Y bueno, pues hablando de esta vertiente de geopolítica de Tucídides, que ha estado además flotando en los comentarios que se han hecho, ¿no? Que hay una, digamos, hay una triada trágica en las potencias contemporáneas. Hay un espacio de disputa entre la talasocracia de Mahan, ¿no?, de Estados Unidos, y las telurocracias continentales. Sin embargo, el poder sin prudencia deviene en la ibris, ¿no?, en la desmesura, ¿no?, y en en esta ceguera, en esta cuestión de que se pierden en la desmesura, ¿no? Entonces ya vimos que la ibris en la talasocracia, en Washington, por ejemplo, es yo recuerdo mucho la era de George Bush y los neoconservadores, y cómo se sobreextendieron en Oriente Medio, ¿no?, como émulos de la expedición de Sicilia, ¿no?, donde se advierte que los atenienses zarpaban, así lo dice el texto, ¿no?, ignorantes del tamaño de la isla y del número de los habitantes, ¿no? Y por otro lado, la doctrina euroasiática de Putin, Vladimir Putin, podría encarnar hoy la ibris telúrica de Mackinder, ¿no? Mackinder decía que la creencia de que la profundidad territorial y el control autárquico de recursos justificaban la anexión de espacios históricos por la fuerza. Y eso los hace caer en un error de cálculo logístico y político, como en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar, bueno, no finalizar, sino ir cerrando mi comentario, porque no quiero utilizar mucho tiempo, perdón. Entonces, recuerden ustedes que en el Indo-Pacífico, Geoffrey Thiel, que es un geopolítico del siglo XXI, señala que las armadas ya no buscan destruir al enemigo, sino asegurar las líneas de comunicaciones globales. Y ahí, por ejemplo, Xi Jinping, el presidente chino, opera como un actor, digamos, anfibio y complejo, porque consolida una telurocracia terrestre mediante esta nueva ruta de la seda, ¿no?, que tenemos, mientras expande la flota masiva para desafiar el control de los mares. Cuando Pekín y Washington chocan por Taiwán o en el mar de la China Meridional, como que resuena el cinismo sofístico del diálogo de Melos, ¿no? Ahí, en el diálogo de Melos, se dice que los más fuertes determinan lo posible y los débiles lo aceptan, ¿no? Y esa es la cruda justificación de las esferas de influencia contemporáneas frente a la soberanía de los estados pequeños. Y bueno, pues ahí viene la advertencia de la némesis, ¿no? Tucídides legó su obra como una adquisición para siempre, creo que así dice, ¿no? Y su gran advertencia es que la arrogancia geopolítica le sobreviene a la némesis, o sea, la ruina histórica. Hoy, los líderes mundiales caminan sobre el mismo alambre tucidideo, ¿no? Si el cálculo racional es sustituido por la demagogia interna y la ceguera espacial, la némesis del siglo XXI no será la caída de unos muros, sino la fragmentación irreversible del orden global, ¿no? Y bueno, pues nada más hasta ahí. Muchas gracias. No, te agradezco a ti, como siempre, Juan Manuel. Uy, no sé, porque a veces parecería, así como lo mencionas, que 25 siglos no nos han sido suficientes, ¿no? Y que no ha sido mucho lo que hemos aprendido. Porque sí, en efecto, aplican algunos conceptos, aplican algunas ideas. De hecho, ahorita que lo mencionabas, me vino a la mente estas ideas que comúnmente se plantean sobre la literatura y sobre las películas, en la cual dicen que te genera un gozo especial
cuando estás leyendo un libro y detectas un pasaje, un lugar, una colonia, un país, o lo mismo en las películas, ¿no? Que ves una imagen y dices, ah, mira, yo he pasado por ahí, o yo lo he visto, sé dónde está, te genera cierto gozo. Y parecería ser, por lo que te escucho, que algo similar ocurre en la historia, ¿no? Cuando vemos esas similitudes, que dices, mira, que no estaba tan disparatado lo que decía Tucídides a la luz de lo que ocurre, repito, muchísimo tiempo después, ¿no? Sería también parte de la reflexión final, ¿no? Un poco, pero como todavía no cerramos, lo dejaré para el cierre, pero te agradezco mucho, Juan Manuel. Siempre es refrescante escucharte. Dina, ¿ibas a anotar algo más? Que vaya Antonio y ya, porque pues yo ya participé, entonces mejor. Ah, sí, sí, sí. Va, te agradezco. Entonces, Antonio, te escuchamos. Pues igualmente que, como todos, agradecer pues este espacio, ¿no? Como bien lo mencionó, en sus clases era la típica pregunta, la importancia de por qué escribir de esto, ¿no? Ahorita que soy de los que está iniciando, digamos, esta carrera, pues me he dado cuenta justo de todos los elementos que influyen demasiado y que no solamente es redactar, ¿no? No solamente es memorizar ciertos hechos y que justamente eh, al ver a Tucídides bueno, si recordarán en esa clase, que generó mucho debate, ¿no? El hecho de saber qué guerra era importante, ¿no? Pero si lo vemos en su momento, yo tal vez lo quiero imaginar así, ¿no? Que estaba escribiendo justamente como para posicionarse también en esa parte, ¿no? El hecho de tener el poder adquisitivo, el hecho de participar, el hecho de incluso hacer esa mención de, no lo estoy haciendo como Heródoto, pues yo no lo estoy haciendo con esa parte mítica, dándole como mi propio estilo, es como decir, yo estoy posicionando mi nombre en este conflicto, ¿no? Y que si lo vemos, el conflicto, a mí, digo, tal vez la clase, bueno, la sesión pasada, se me hizo el comentario ese de, no es como una evolución, ¿no? O sea, no es como, qué pasó ahí y ahorita va a pasar otra persona y va a ser la misma. Pero tal vez yo lo relaciono un poco con, por ejemplo, con la Guerra Fría, ¿no? En donde hubo dos grandes potencias, en donde muchos países empezaron a tomarse ideologías de derecha, de izquierda, bueno, de capitalista, socialista, y, y, y al final todo era primero guerra en papel, ¿no? Guerra de alianzas, guerras económicas, ¿no? Lo que empieza a pasar así, ¿no? Estas estrategias militares de sitiar, ¿no? No solamente ya con estrategias bélicas directas, sino afectando los diferentes sectores de la población, ¿no? Influyendo incluso hasta en las poblaciones aledañas, ¿no? Para encontrar aliados, para tratar de justo ganar los medios, ¿no? O en este caso la victoria, pero no solamente lo vemos nosotros como la victoria física, ¿no? La dominación, sino la parte de dominación, vamos a llamarlo filosófica, en donde ya una idea se antepone a la otra, en donde justo te puede hacer ruido, te puede mover ciertas cosas y decir, oye, ¿por qué no está tan equivocada esta persona? ¿No? Y que justamente viéndolo todo ya así, el contexto tal vez no es que se repita constantemente, pero parte de la misma premisa, ¿no? De si el ser humano quiere dejar su huella en qué, ¿no? En la acción, en la batalla, por ejemplo, tantos héroes que pasaron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fueron condecorados y que se muestra su historia y que fueron usados para propagandas militares, ¿no? O lo que va detrás, ¿no? Lo que decíamos, ¿quién financia la historia? ¿Quién es el que dice, ¿sabes qué? Sí se puede escribir de esto, ¿quién no se puede escribir de esto? Para darle la verdadera importancia, ¿no? Porque una persona, vamos a llamarlo un rey, es más importante que tal vez un obrero, ¿no? Un campesino que se dedicaba a darle alimentación. Porque en quién define el orden de la importancia de, y que la verdad, el hecho de ver la historiografía es muy rico, es muy interesante, que no solamente se queda como eso, ¿no? En la primera sesión de por qué vemos
literaturas clásicas, ¿no? ¿Por qué regresamos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué volvemos a decirnos, a centrarnos tal vez en Europa, en esta parte? Porque si lo vemos, no lo hemos desmenuzado por completo. Siguen habiendo muchas cosas, muchos vacíos, o de eso yo lo interpreto con muchos vacíos, en donde ya si nos enfocamos, empezamos a sacarle como que la carnita. Empezamos, incluso con la comparativa de la época actual, de lo que se está viviendo, incluso hasta de nuestras propias vivencias, darle hasta ese enfoque, ¿no? Porque no es el mismo contexto que teníamos nosotros en el que estaba en esa época, ¿no? No podemos decir cómo reaccionaríamos si estuviéramos nosotros ahí, o incluso tus ideas en esta época tan moderna, tan globalizada, ¿no? Por ejemplo, aranceles, bloqueos comerciales, ¿no? De que sea una guerra económica, ¿no? En esas guerras de papel, ¿no? Como muchas veces se llama, ¿no? Que se gana la guerra en papel y que no es de manera así de imponerse la fuerza, ¿no? Pues eso era así como lo que quería agregar, y pues una vez igual agradecerles a cada uno de los ponentes, de los que nos han llevado en todo este seminario. Entonces, pues sí, agradecerles mucho, porque es muy enriquecedor hablar con personas que pues saben muchísimo más y que me quedas maravillado, así como decía el compañero Juan Manuel, ¿no? No, te agradezco a ti en especial, pues porque sí, en efecto, pues eres de semestres, de los primeros semestres, y que tengas el ánimo y el atrevimiento, no te creas, a veces también puede imponer un poco el escenario de decir, híjole, es que no voy a hacer que pregunte algo que no, pero la intención siempre fue pues que se animaran, que no lo vieran así, eh, que no les pesara, ¿no? Todos aprendemos. Ay, yo también he escuchado participaciones de ustedes que digo, no sé qué es eso, o que digo, eso no lo he leído, y pues también es la idea, ¿no? Aprender todos de todos, para eso es el espacio, y me da gusto, te digo, escucharte especialmente a ti, porque pues te conozco, sé que vas empezando, pero pues siempre es gratificante ese tipo de aportaciones. Ahora no sé, finalmente la premisa aquí pues es desde las relaciones internacionales, desde la filosofía y desde la historia. Y cuando hay convergencias, era lo que les decía un poco hace rato con mi ejemplo de la literatura y de las películas, pues quiere decir que no hay leyes, porque eso ya lo discutíamos en otras sesiones, no hay leyes sociales, pero tal vez sí hay tendencias. Y ahí es donde podemos empezar a analizar, podemos empezar a conceptualizar, a generar categorías de análisis precisamente, ¿no? Ahorita que te escuchaba me vino muy, muy a la mente, y tú lo debes de recordar porque lo tuviste que trabajar en primer semestre, esto de los mitos y de los rituales, ¿no? Y yo siempre les decía algo similar, les decía, ¿cómo es posible que estamos hablando de lugares geográfica y temporalmente muy distantes, y que las inquietudes y a veces las explicaciones sean tan similares? O sea, ¿por qué podemos hablar de Egipto, Mesopotamia, India, China, Japón, Mesoamérica, Europa, la que me digan, Grecia, Roma, y coinciden en un dios viento, en una diosa lluvia, en un dios sol, en lo que tú me digas, con sus nombres respectivos, pero que tienen características similares porque responden, grosso modo, a temores y a inquietudes similares, ¿no? Y porque la forma en la que entendemos y explicamos a veces coincide. Y entonces el caso de los mitos, perdón, pues es como muy a modo, porque parece ser que queda claro y parece ser que los puedo convencer fácilmente, pero ¿qué sucedería si hacemos el ejercicio ya no con el mito y el ritual, sino con la historia y la filosofía y las relaciones internacionales? ¿Qué implicarían esas posibles similitudes que, repito, a veces son muy claras, a veces no tanto? Ahora, pues tenemos esa desventaja, respondiendo un poco a lo que preguntaba Víctor, no podemos predecir, podemos ver tendencias, lo acabo de mencionar. Yo siempre les digo a mis alumnos, si pudiéramos predecir, pues el historiador ganaría un poquito más de lo que gana, porque tendría esa facultad, no se tiene, pero eso no se descarta, o no descarta la posibilidad de que, por ejemplo, Tucídides tuviera un termómetro más puntual de lo que estaba sucediendo, ¿no? Tanto porque fue parte desde adentro como porque tenía ese bagaje cultural, como bien mencionó Eduardo, y esa posibilidad incluso de informarse y de seguirse informando. Entonces, claro, no es como que él se sentó y dijera así como ahorita para pronosticar quién va a ganar el mundial, pero sí de pronto él, por lo que sabía, por lo que estaba viviendo, sí pudo anticipar algunas situaciones, ¿no?
porque finalmente es eso, sino a partir de qué discutimos y a partir de qué dialogamos. No sé, Eduardo, si quieras agregar algo sobre esto que preguntaba Víctor y empezar a cerrar. Sobre la idea de la predicción. Sí, de Pues, qué tanto, ajá, sí, sí. pues mira, No lo dijo con esas palabras, pero... no, pero un poco. Decía Edward Carr, ¿no? Un historiador y también internacionalista, que en ciencias sociales no podemos hacer pues predicciones, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es predicciones más o menos confiables, ¿no? Ver tendencias en el tiempo, y entonces eso es lo que pueden hacer las ciencias sociales. Obviamente, esto no implica que la historia se repita, ¿no? Pues, no estamos hablando de un eterno retorno, sino que hay tendencias similares en contextos radicalmente distintos. Entonces eso es lo que hay que entender. Como bien se pueden hacer paralelismos, ¿no? Con la Guerra Fría, con la Segunda Guerra Mundial. No quiere decir que sea igual, sino que hay una tendencia similar, pero el contexto es radicalmente distinto. Lo que decía, por ejemplo, hace un momento, ¿no? Las guerras comerciales, las guerras de papel, etcétera. Pues Tucídides nos habla de eso, ¿no? Porque la guerra del Peloponeso inició con un bloqueo comercial, ¿no? Cuando bloquean los puertos de los aliados de Esparta y de Atenas, y entonces a partir de una guerra comercial, pues terminó en una guerra caliente, como podemos decirle, ¿no? Y entonces, no es que hoy la guerra comercial entre China y Estados Unidos necesariamente termine en una guerra caliente. Por cierto, que ahora que se reunió Trump con Xi Jinping, habló de la trampa de Tucídides, no sé si vieron, pero Xi Jinping le dijo, podemos evitar la trampa de Tucídides, ¿no? En el sentido que no es obligatorio que esto suceda, porque al final de cuentas los seres humanos hacen la historia, ¿no? No las estructuras o no fuerzas misteriosas, ¿no? Pero como no tenemos en ciencias sociales la capacidad de experimentar, o sea, la posibilidad de experimentación, no podemos, siempre les digo esto a mis alumnos, no podemos meter en un cuarto a dos rusos y a dos ucranianos y a ver si se pelean y cuál será el resultado, y con eso sí va a terminar la guerra así, ¿no? Suena hasta ridículo decir algo así. Lo único que tenemos para experimentar, pues es consultar el pasado, ¿no? Lo decía Maquiavelo, que quiera conocer el porvenir, pues consulte el pasado, ¿no? Porque todas las cosas se parecen a lo que han sido antes. Y es ahí, entonces, en donde nosotros, no solo como historiadores, sino como científicos sociales en general, pues nos nutrimos para poder hacer estas predicciones más o menos confiables que confieren a nuestras disciplinas la calidad de ciencia. Porque también, si no podemos hacer esas predicciones, estaríamos especulando o estaríamos haciendo otras cosas que a lo mejor no son científicas. En el sentido moderno de la palabra, claro, ¿no? Luego ya hay toda una discusión sobre eso, pero más o menos sobre ahí. Va, pues perfecto. Nada más un poco, porque por ahí atacaron al pobre Heródoto y no lo dejaron defenderse. Yo seré el abogado del diablo, dice en el libro séptimo, pasaje 152, Heródoto. Por lo que a mí toca, miro como un deber de referir lo que se dice, pero no de creerlo todo, y quiero que esta mi prevención valga en toda mi historia. Porque luego abusamos, pero no, sí, entiendo de qué va, ¿no? O sea, es parte de, yo también lo menciono a manera de, pues, de consejo, no solo para la historia, en este caso, pues sí, la crítica de fuentes, pero también, repito, pues desde la filosofía, desde las relaciones internacionales, que es, pues, parte de este espacio, lo que se buscó, lo que se procuró. Ahora sí ya estamos cerrando, entonces les agradezco a todos. En lo personal, por ahí lo mencionaba Dina, son textos que a mí siempre me han llamado la atención. Ya llevo rato dando la UCA, bueno, la materia de historiografía general 1, siempre se empieza en Grecia y después Roma. Y cuando vi el programa dije, eso ya lo he visto, pero cuando lo vuelves a leer, cuando lo discutes, cuando lo complementas, cuando escuchas otras formaciones, otros enfoques, otros intereses, siempre es bastante revelador, ¿no? O sea, la verdad es que es muy interesante regresar a los clásicos. Creo que fue un acierto total. Yo vería con muy buenas miras la posibilidad, pues, de seguir, no solo con el coloquio que ya está en puerta y la recopilación de sus textos, que es la invitación que les hicimos, sino por ahí de pronto vernos en el 2027, si
si se nos da la oportunidad, no sé, igual y continuar con Grecia o pasar a Roma, o ya Eduardo, que es aquí la mente maestra detrás del programa, nos dirá, pero yo encantado y con ustedes también, ¿no? No se crean, me pesa un poco porque si se acuerdan empezamos 80 y ahora somos 23, pero finalmente están pues, los que tienen que estar, los que pueden y a los que más les interesa, ¿no? En ese sentido, pues también de pronto vendría bien una retroalimentación, vamos a ver qué canales implementamos, también de allá para acá, ¿no? O sea, que ustedes digan, bueno, de pronto hacer esto, no sé, más corta, más larga, menos texto, más texto, no sé, o sea, en el entendido de que no le podemos dar gusto a todos, pero sí de que se pueden hacer ciertos ajustes, pues para llevarlo de una mejor manera en la que a ustedes les signifique, les aporte y les atraiga, ¿no? También esa es parte de la intención, porque pues, nosotros que llevamos un poco más de tiempo en el mundo de la academia sabemos que es complicado. No se crean, tener 23 participantes es un número bastante alto. Repito, llama la atención porque pasar de 80 a 23 es considerable, pero yo, así seamos 5, yo encantado de estar con ustedes, de escucharlos y pues espero seguir contando con su ánimo, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Mientras tengamos ganas de discutir y de estar, esto funciona. Eso sería como, en lo personal, mi agradecimiento hacia ustedes y pues mi mensaje de despedida, aunque repito, pues estaremos al pendiente de lo que siga, ¿no? En vía Classroom o vía correo electrónico. Walter, Eduardo, no sé si quieren agregar algo. Pues yo quiero agradecerles a todos los participantes, a nuestros alumnos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a los alumnos de la UAP, de la UNAM, vaya, de todas las instituciones, porque justo este espacio lo pensamos para ustedes, ¿no? Es para estudiantes. Como decía Misael, pues nosotros ya mal que bien estamos encarrilados en esto de la academia, pero una de las ideas de diseñar y darle vida a este seminario fue esa, ¿no? Abrir espacios para la discusión desde los estudiantes, ¿no? Los estudiantes son lo más importante y cuando nosotros estudiamos, por lo menos Misael y yo, pues no había tanto estos espacios, ¿no? Era difícil organizar coloquios, si no hay apoyo institucional, pues es muy difícil. Aquí el compromiso es ese, el compromiso es que pues todo lo que se ha dialogado, platicado, conversado en este espacio, pues no se quede en la nube, ¿no? En las grabaciones, sino que se traduzca en algún trabajo por ahí que a ustedes pues les vaya abriendo camino, ¿no? El coloquio es la primera parte, digamos, de ese proceso. Y ya después, pues vamos a trabajar en la antología. Como dice Misael, algunos, ¿no? Ya no llegaron hasta el final, pero los que se quedaron, bueno, pues dan cuenta de ese compromiso, ¿no? Y nosotros también tenemos el compromiso con ustedes de seguir echando adelante este proyecto. No duden en escribirnos, en mantenerse en contacto con nosotros a través del Classroom, a través de el correo electrónico del seminario. Nosotros vamos a estar allí al pendiente y bueno, pues les deseo yo particularmente que tengan felices vacaciones, que se sigan entusiasmando con la filosofía, con la historia, con las relaciones internacionales. También le agradezco mucho a mis compañeros Misael y Eduardo porque pues ha sido un esfuerzo conjunto, ¿no? Con el mejor de los ánimos, la mejor de las intenciones y con la expectativa de que esto siga adelante, ¿sale? Eduardo, ¿quieres agregar algo? Ya para cerrar, pues agradecerles igual a todos. Esto no habría sido posible sin ustedes. Misael, Walter y yo podríamos habernos reunido en un café, hacer una llamada nosotros, hablar de estos temas ahí, pero quisimos externarlo, hacerlo para todos, un poco discutir, dialogar con más personas y pues eso es lo que creo que se logró. Comprendemos que luego hay puentes, llegan vacaciones, muchos se van a sus casas, se desconectan de las cosas académicas, pero bueno, eso sucede en todas partes.
Y pues estoy contento de haber llegado hasta aquí con ustedes. Agradezco sobre todo también pues aquí a mis colegas, a Misael, a Walter, que pues hicieron un gran trabajo, ¿no? A la hora de seleccionar los textos, la conexión, la cuenta, todo lo que también implica o que está detrás de todo esto. Y yo terminaría, pues, para cerrar, para despedirme, con una frase con la que comenzamos desde la primera sesión, que es la idea de que alguien tiene que mantener vivos a los clásicos, ¿no? Y entonces trabajar, pues, para mantener vivos a estos clásicos que en cada época son una fuente de saber infinito que se va reinterpretando y lamentablemente hay muchos programas o muchas ideas que dicen eso no sirve para nada, pero en realidad lo que sirve es para reflexionar, para tener una mirada crítica, como lo hemos visto, podemos hacer paralelismos, no podemos hacerlos, y nos hacen pensar, ¿no? Y por eso hay que mantenerlos vivos. Y con esa consigna, pues yo cerraría esta sesión y les agradezco mucho. No, pues gracias a ti, Eduardo. Para la próxima que se echen un trago, un brindis por los clásicos. Dina, pues te agradecemos a ti también, tú también nos apoyaste bastante, entonces despide la sesión. Ay, no, ¿cómo creen? Qué vergüenza. Dale, toda tuya. Pues no, no, ah, nada, se me hizo muy bonito ahorita como el agradecimiento, como de, pues el trabajo administrativo que pues al final se invisibiliza, ¿no? Entonces, pues porque al final es como, mm, o sea, vamos, lo administrativo, el cuidar, el detrás de escenas, el hacerle llegar las lecturas a las personas, el que sí sean los textos que dejaron ustedes como seleccionados y al final era como, no está hay que descargar esto, no es este pasaje, hay que poner esta otra cosa, ¿no? Entonces, pues nada, así todo bonito, como que... ah, gracias, gracias a ustedes. Y que muchas gracias de haber compartido este espacio con no solamente ustedes profesores, sino como con mis compañeros muy, muy, muy brillantes, o sea, extremadamente brillantes, extremadamente preparados, o sea, leidísimos, me encantaba, o sea, siempre aprendí algo nuevo, siempre me llegó una referencia que tenía que buscar, en específico, ahorita le dije a Juan Manuel, de que por favor puedes poner todas las referencias que estabas dando en tu comentario, me encantaron, o sea, y eso de todos, lo único, no sé esto, pero me hubiera gustado escuchar más chavas, morras, mujeres comentando porque perdón, y porque creo que, nada, tenemos que hacernos oír. Entonces, solo eso como solo eso, ¿no? Estaría chido haber leído, pues yo sé que clásicas, ¿no? O sea, difícil, ¿no? Pero haber tomado un enfoque o sea, no, ni tengo idea de cómo hacer un proyecto así, o sea, no es como que yo me pueda poner en sus zapatos y organizar esta cosa, ¿no? Pero creo que estaría padre armar algo con perspectiva de género, porque no sé, se me hace cool. Entonces, y también de las personas que estamos aquí participando, o sea, como a nosotras que estamos participando en este coloquio, ¿no? Bueno, en este espacio, ¿no? O sea, de que medio, perdón, Club de Toby, pero, ya. Bien, pues nos llevamos de tarea entonces pensar en esa posibilidad, que en efecto sí, pues siempre es como una deuda por ahí, ¿no? Deuda histórica, Sí, deuda histórica. sí, Deuda sí. histórica, hermanas. Entonces, Bueno, está bien.
se agradece, o sea, sí, tal cual. Por eso les decía, una Cero, especie de cero tu comentario, retroalimentación. Edgar Jesús Romero Ramón, cero tu comentario. Claro que, claro que aguantamos, aquí estamos yendo, resistiendo. Quién sabe si se refería a eso, pero por si las dudas, sí. Bueno, pues No cerramos. aguanto. Les agradezco y pues seguimos en contacto, ¿vale?